La propuesta analizada está destinada para estudiantes de cuarto año, en donde se trabaja prácticas de lenguaje articulando con ciencias naturales y trabajando transversalmente con ESI. Los contenidos planteados son, desde prácticas de lenguaje, leer y escribir por sí mismos, leer con otros en torno a lo literario, leer noticias periodísticas en diarios o revistas, en ciencias naturales, diversidad de los seres vivos, clasificación, y en ESI, cuidar el cuerpo y la salud. Los objetivos son que los alumnos ejerzan prácticas de lectura y escritura con autonomía en el ámbito de la literatura, desplieguen estrategias para revisar sus textos de manera autónoma, apropiándose de los recursos y procedimientos relacionados a la reflexión sobre el lenguaje, intervengan en temas vinculados con la formación ciudadana y produzcan textos en relación a la problemática de la vida social. Promover hábitos del cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general en el eje ESI. En cuanto al grado de adecuación al enfoque curricular, considero que se cumple adecuadamente, ya que se toma al estudiante como un lector que es capaz de recomendar textos, de seguir autores, de seleccionar fragmentos, de releer y establecer vínculos con otros. Para ello, en la secuencia se ejercen diversas prácticas de lectura a través del docente y por sí mismos, también con actividades donde se invita a interactuar con el texto, de escritura realizando textos de producciones con diversos propósitos, y de oralidad con actividades en las que se requiera la escucha y también la producción de textos orales. A su vez, se puede observar cómo estas prácticas se desarrollan dentro de los ámbitos que se establecen en el diseño curricular, que son el ámbito de la literatura, de la formación del estudiante y de la formación del ciudadano. Como se plantea en el documento de prácticas del lenguaje, el documento para docentes, trabajar con la progresión de la novela les permite a los niños sumergirse en un mundo creado por la ficción por un tiempo prolongado. En estas horas literarias, los estudiantes participan de actos de lecturas que se avanzan por etapas. De los aspectos valorables y de las potencialidades de la secuencia, destaco que en la clase 1 la docente inicia la clase presentando el libro que se va a leer e invita a los estudiantes a que si lo leyeron quieran narrarlo. Como se menciona en el texto de Dime de Aidan Sanders, cuando se comienza a hablar sobre un libro, se invitan a compartir el entusiasmo y si hay otros en el grupo que no lo hayan leído, quieran hacerlo gracias a esta situación y a compartir ese sentimiento. Luego, cuando la docente comienza a narrar, está permitiendo que los estudiantes interactúen con un adulto experimentado y les permite apropiarse de las características lingüísticas y discursivas propias del género discursivo, para que luego sean ellos mismos quienes lean y se enfrenten a las problemáticas de la comprensión de lo escrito y pongan en juego todos estos saberes aprendidos. De la clase 2, destaco que se continúe con la dinámica de la clase pasada y se realice una conversación grupal donde, como se menciona también en el texto Dime, se puedan compartir esas conexiones. En esta parte de la conversación es donde el significado se va a negociar y construir colectivamente. Tal como dice el autor, al compartir y resolver las dificultades sobre los elementos desconcertantes de una historia, podemos descubrir qué significa esa obra escrita en cada uno de nosotros. De la clase 3, destaco la toma de notas como una práctica importante en la formación del estudiante, como una producción propia que les permite organizar y registrar lo aprendido. De la clase 4, resalto que se trabaje en el borrador de la noticia a partir de las observaciones y de las indicaciones de la docente. Esto refleja que se contempla la escritura como un proceso en el cual se establecen instancias de escritura, de revisión, de intervenciones de la docente y de autocorrección a instancias de reescritura. De la clase 5, resalto la tarea de realizar una invitación, recomendación de por qué otros deberían leer el texto y luego sea compartida en la cartelera del pasillo como un medio de comunicación. En este punto, los estudiantes están siendo partícipes plenos de la cultura escrita en la cual están insertos. Y en este sentido se relaciona con lo que menciona el diseño curricular, en que las prácticas de lectura y escritura no pueden pensarse alejadas de las prácticas sociales en donde se desarrollan, de los usos en los que hacen los usuarios del lenguaje en diferentes ámbitos y de los propósitos que se les asignan a cada circunstancia. En cuanto a las dificultades, opino que hay un hilo que organiza las actividades, pero no siempre es clara la secuenciación de las mismas. Por ello, cuando en la clase 2 se pregunta qué consecuencias tiene mentir o contar algo exageradamente, creo que se desvirtúa un poco y se tiende a ir por un sentido más moral que no es acorde a los objetivos planteados. Luego, cuando se pide que con el compañero de banco escriban una noticia, considero que pueden surgir problemas en la producción de los mismos en aquellos estudiantes que no conozcan la estructura de la misma al no estar familiarizados con este tipo de textos.
Por eso considero que debe darse un trabajo previo de exploración y comprensión de la estructura de los mismos. Además, en el diseño curricular se plantean situaciones de enseñanza donde la docente es quien lee las noticias, y es algo que en esta secuencia no se lleva a cabo. Es así que sumaría estos aspectos para que luego en la producción de esos textos los estudiantes tengan una mayor autonomía, que es como lo que se está buscando en los objetivos. Siguiendo con este punto y observando que hay una escasa articulación con ciencias naturales, estaría bueno que las noticias estén referidas a lo que se trabaja en la clase 3 sobre los lobos marinos, comunicando alguna problemática de estos, lo que involucra que realicen una exploración e investigación más profunda, y los estudiantes estarían participando de una actividad más significativa que los involucra con la vida social en la cual viven, participando como miembros activos y críticos. Y se adecuaría también al objetivo planteado de que intervengan en temas vinculados con la formación ciudadana y produzcan textos en relación a las problemáticas de la vida social. Por otro lado, los puntos que considero que se podrían mejorar también serían la clase 1, cuando la docente invita a los chicos a describir la ilustración de la tapa y a explicar la relación con el título. Yo lo haría al principio, pero haría al revés, que los chicos elaboren nuevos títulos en base a esa imagen, y luego se hipotetice sobre qué se trataría la historia. Y en la clase 5, donde tienen que ordenar las oraciones de la historia, también que sean ellos quienes, en vez de ordenar las oraciones, escriban y produzcan las oraciones que impliquen elaborar, identificar también partes claves de la historia. Y luego plantear un espacio de intercambio con sus compañeros a ver cuáles fueron las distintas producciones y el sentido que se les puede dar. Por último, mi inquietud está referida a cómo se pueden plantear actividades más significativas cuando trabajamos con la comprensión lectora y no caer en los clásicos cuestionarios de preguntas y respuestas. Gracias.